¿Has experimentado alguna vez que, a pesar de tus esfuerzos por progresar, algo parece hacerte retroceder? Como si una porción de ti aún estuviera vinculada a alguien, incluso si ese individuo ya no se encuentra físicamente contigo. Dejar partir a alguien no es simplemente una elección lógica. Es una etapa intensa, casi espiritual, que engloba el corazón, la mente e incluso la energía que nos envuelve. Al final de liberar a alguien, algo se transforma en nosotros mismos. No es simplemente la falta de un individuo, es la ruptura de un lazo que estaba ocupando lugar en nuestro ser. Muchas veces, llevamos un peso invisible sin darnos cuenta. Cargamos con lazos que no se ven, pero que siguen activos. Estos vínculos no solo existen en la memoria, sino también en nuestra energía, en nuestras emociones y en nuestros hábitos diarios. Puede tratarse de un amor que no podemos olvidar, un amigo que se marchó o incluso un familiar con el que tuvimos una ruptura dolorosa. Mientras no soltemos completamente ese lazo, seguimos conectados, y esta conexión nos agota, aunque no siempre lo notemos. Hay pensamientos que regresan una y otra vez, como si estuvieran atrapados en un ciclo infinito. Esto no es solo psicológico. Es una conexión energética que sigue viva, aunque nuestra razón diga lo contrario. Lo más curioso es que este peso no solo se manifiesta en lo emocional. A veces se presenta en el cuerpo, en la mente, incluso en el destino. ¿Has notado dolores físicos sin explicación? ¿Una sensación de pesadez, de agotamiento profundo? Esto ocurre porque mantener a alguien dentro de ti, sin que esa persona esté realmente presente, crea un nudo interno. Y hasta que ese nudo no se deshace, seguimos caminando con un equipaje que ya no nos pertenece. Ese mismo peso es el que impide que entren cosas nuevas. El espacio que debería estar libre para nuevas experiencias, nuevos encuentros y nuevas oportunidades, aún está ocupado por algo que debería haber sido liberado. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto soltar? Incluso sabiendo que ya no nos hace bien, insistimos en mantener esa presencia, aunque sea solo a través del pensamiento. En el fondo, tememos al vacío. Nos aferramos a lo que conocemos, aunque ya no tenga sentido. Es como seguir sosteniendo un objeto roto, inútil, solo porque nos hemos acostumbrado a tenerlo cerca. El miedo a soltar no es solo miedo a perder a alguien. Es miedo a perder una parte de nosotros, a no saber quiénes somos sin esa historia, sin ese vínculo. Sin embargo, soltar es un acto de amor, principalmente hacia uno mismo. Cuando dejamos ir lo que ya no nos pertenece, abrimos espacio para algo mucho más grande. Puede parecer imposible imaginar un futuro sin esa persona ocupando un lugar en nuestro corazón. Pero créeme, hay un profundo alivio esperándote en el momento en que decides soltar. Tal vez ya lo hayas sentido antes. O tal vez ese momento esté muy cerca. Hay una instancia sutil, casi imperceptible, en la que el corazón empieza a susurrar que ya no puede seguir cargando el pasado. Puede ser una mañana cualquiera en la que despiertas y sientes que ese anhelo ya no duele como antes. O una noche en la que, por primera vez en mucho tiempo, puedes reír sin esa tristeza oculta detrás. El corazón siempre tiene conocimiento de cuándo es el instante de progresar. No obstante, no siempre estamos preparados para oírlo. ¿Alguna vez has experimentado esa intuición que señala «ya basta»? Esa voz interna que te hace consciente de que mereces más. Frecuentemente la desestimamos. Nos apegamos a los recuerdos, a los «y sí», a la noción de que quizás algo aún pueda transformarse. Creemos que dejar es como traicionar la historia que hemos vivido, como si dejar que se desvanezca equivale a afirmar que no mereció la pena. Pero es completamente diferente. Soltar es el mayor indicio de que valió la pena. De que resultó relevante. Y por ello, se digna de un cierre digno. El corazón es sabio, pero la mente suele intervenir con miedo. Nos dice que no es el momento, que aún no estamos preparados. Pero, ¿y si te dijera que nunca habrá un momento perfecto? Que el único momento real es ahora. La vida no se detiene. El tiempo sigue. Y tu corazón merece ser libre, para volver a amar, ya sea a otra persona o a ti mismo. Cuanto más posponemos la decisión de soltar, más prisioneros nos volvemos de algo que ya no existe. La verdadera libertad comienza cuando entendemos que la felicidad no está en el pasado. Idealizamos lo que fue, olvidando las razones por las que tuvimos que dejarlo. La libertad emocional llega cuando aceptamos la realidad tal como es. Sin adornos, sin ilusiones. Si estás listo para soltar, ya has dado el primer paso. Si no lo estás, está bien. Tu corazón seguirá enviando señales hasta que decidas escucharlo.
Pero si sabemos que soltar es el camino, ¿por qué la mente insiste en mantenernos estancados? Esta es una pregunta profunda, y para responderla, debemos hablar de dos fuerzas poderosas, el deseo de control y el miedo a la pérdida. El ser humano tiene una necesidad casi instintiva de controlar. Queremos creer que, si decimos las palabras correctas, si actuamos de la manera justa, podemos cambiar las cosas. Recuperar lo perdido. Reconstruir lo roto. Pero la verdad es que no tenemos ese poder. No podemos controlar las decisiones, los sentimientos ni los destinos de los demás. Y muchas veces, lo que nos impide soltar no es el amor verdadero, sino el miedo a fracasar. A admitir que algo terminó. La mente no quiere perder. Asocia soltar con rendirse. Y rendirse se siente como debilidad. Pero no lo es. Soltar es valentía. Es reconocer que hay ciclos que se cierran para que puedan abrirse otros. Imagina un pájaro que intenta volar con una piedra en el pico. No importa cuánto aletee. Mientras no suelte esa piedra, no podrá alzar el vuelo. Ahora piensa, ¿cuál es la piedra que tú sostienes? El miedo a la pérdida nos hace creer que al soltar quedaremos vacíos. Pero ese vacío no es un agujero. Es un espacio abierto. Un espacio para nuevas historias, nuevas conexiones, nuevos comienzos. Lo que parece un final, muchas veces, es solo el comienzo disfrazado. Solo lo veremos así cuando dejemos de resistirnos a la realidad. Aceptar que, a veces, la mejor forma de amar a alguien es dejarlo ir. ¿Te imaginas cómo sería tu vida si ese dolor dejara de acompañarte? Si pudieras despertar mañana con el corazón libre, liviano. Esto es posible. Pero para que ocurra, primero debes entender las señales del universo. Esas advertencias sutiles que nos indican que ya es hora de seguir adelante. A veces se presentan como discusiones constantes, una sensación de angustia inexplicable o un agotamiento emocional que aparece solo al pensar en esa persona. Otras veces son más sutiles, mensajes sin respuesta, puertas que se cierran, encuentros que ya no fluyen. Es el universo diciendo, ya no tienes que cargar con esto. Pero, ¿estamos dispuestos a escuchar? Muchas veces no. Preferimos justificar, insistir, creer que aún queda algo que salvar. Sin embargo, resistir es lo que más duele. ¿Qué sucedería si creyeras que todo está sucediendo de manera correcta? No es una pérdida dejar ir, sino una transformación. La vida siempre nos impulsa hacia el lugar en el que necesitamos estar. Y cuando nos resistimos, el sufrimiento se agrava. Quizás ya hayas experimentado ese instante de alivio, cuando finalmente sueltas y todo se torna más suave. Ese alivio es la indicación de que estabas vinculando tus fuerzas con algo que ya no era propio. Pero antes de llegar a ese alivio, hay un paso inevitable, la batalla entre la mente y el alma. La mente quiere retener. El alma desea libertad. Y en ese conflicto interno, muchos se pierden. Porque una parte entiende que ya es hora de seguir adelante. Pero otra parte aún se aferra. La mente quiere certezas, repite escenarios, revive momentos, imagina futuros posibles. ¿Y si se arrepiente? ¿Y si vuelve? ¿Y si pierdo algo irreemplazable? La mente teme. El alma, no. El alma confía. Sabe que todo tiene propósito. Que cada cierre abre una nueva puerta. Pero como su voz es suave, la mente la acalla. Y sin embargo, el alma insiste. Nos habla a través de esa paz que sentimos cuando, finalmente, decidimos soltar. El secreto no está en luchar contra la mente, sino en calmarla. Enseñarle que soltar no es renunciar al amor. Es dejar que el amor fluya de una manera más ligera y real. El amor no necesita poseer, ni controlar. Y cuando la mente entiende esto, llega la paz. Pero aún hay algo más profundo. El vacío que queda después de dejar ir. Ese silencio puede asustar. Sentimos que falta algo. Como si dentro de nosotros se hubiera abierto un espacio enorme. ¿Qué hacer con ese espacio? ¿Cómo lidiar con esa ausencia? La respuesta está en comprender que ese vacío no es pérdida. Es la mayor oportunidad de transformación de tu vida. No tiene destino un deseo de volver solo para llenar lo que quedó atrás. Pero, ¿volver atrás lo resolvería o simplemente nos haría revivir el mismo ciclo con el mismo dolor? Aquí es cuando mucha gente se pierde.
En lugar de aceptar el vacío como parte del proceso de curación, intentan llenarlo a cualquier precio. Buscan distracciones, nuevas relaciones, ocupaciones constantes. Cualquier cosa que les impida sentir. Pero la verdad es que hay que sentir el vacío. Él es como un campo fértil que necesita ser preparado antes de que algo nuevo pueda florecer. Si huimos de él, nunca prepararemos ese terreno. Nunca nos damos la oportunidad de convertir esta ausencia en algo positivo. Lo que muchos no se dan cuenta es que, detrás de este vacío, hay una libertad inmensa. Por primera vez en mucho tiempo, ya no necesitas moldear tus pensamientos, sentimientos y acciones según otra persona. Puedes redescubrirte. Puedes aprender a escuchar tu propia voz, sin la interferencia de un vínculo que ya no tiene sentido. El vacío no es un enemigo. Es una invitación a reconectar contigo mismo. Y poco a poco, sin prisas, algo empieza a cambiar. El peso disminuye. El anhelo se convierte en gratitud. Y te das cuenta de que, por muy difícil que fuera dejar ir, fue el mejor regalo que te podías haber hecho. Porque ahora, sin el equipaje del pasado, tienes espacio para algo nuevo. Pero esta transformación ocurre silenciosamente, casi imperceptiblemente. No lo notas de inmediato. Pero un día, sientes que algo dentro de ti ha cambiado. El cambio que ocurre cuando dejamos ir a alguien no viene con fuegos artificiales. No es un gran momento en el que de repente todo cobra sentido y el dolor desaparece. Al contrario. Ocurre lenta y sutilmente, en los pequeños detalles de la vida cotidiana. Al principio, puede parecer que nada ha cambiado. Todavía lo extrañas. Todavía te sorprendes recordándolo. Todavía te preguntas si tomaste la decisión correcta. Pero sin que te des cuenta, algo dentro de ti ya se está adaptando. Lo bonito de este proceso es que no requiere ningún esfuerzo. No tienes que luchar para esta transformación. Sucede cuando, inesperadamente, descubres que ha transcurrido un día completo sin que ese nombre atraviese tu mente. O cuando oyes una melodía que antes te provocaba lágrimas y, por vez primera, experimentas una sensación de ligereza. O cuando descubres que ya no te apetece revisar mensajes antiguos, buscar señales donde ya no existe conexión. Gradualmente, el corazón adquiere la habilidad de latir sin ese peso. Y es en ese momento cuando empieza la auténtica sanación. Olvidar. No tienes que obligarte a seguir adelante. Simplemente deja que la vida siga su curso. Porque la naturaleza del ser humano es el movimiento. El tiempo, de por sí, ya juega a tu favor. Y cuanto menos te resistas, más rápido se producirá esta transformación. Y entonces, un día sin previo aviso, te miras al espejo y te das cuenta de que algo ha cambiado. Tal vez sea el brillo de tus ojos. Tal vez sea la ligereza de tu sonrisa. Tal vez sea simplemente la certeza de que finalmente eres libre. No porque borraste la historia. No porque dejó de importarte. Sino porque entendiste que dejar ir no significa perder. Significa aceptar. Significa confiar en que la vida siempre nos lleva a donde debemos estar. Y cuando ocurre esta transformación, sucede algo mágico. Te reencuentras a ti mismo. Redescubres quién eres, sin la influencia de los demás, sin las limitaciones del pasado. Y te das cuenta de que tu esencia, esa parte de ti que siempre estuvo ahí, nunca necesitó de nadie para estar completa. Después de tanto tiempo invirtiendo tu energía en alguien, tratando de comprenderlo, aferrándote a los recuerdos, luchando contra lo inevitable, llega el momento en que algo dentro de ti cambia. Es como si de repente toda esa fuerza que antes estaba enfocada en el otro comenzara a regresar a ti. Al principio puede parecer extraño. Pasaste tanto tiempo mirando afuera, buscando respuestas en la presencia o ausencia de otros, que te olvidaste de mirar adentro. Pero ahora, con este espacio libre, surge una pregunta esencial: ¿quién soy yo sin esta persona? Este reencuentro no ocurre de repente. Al contrario, llega en momentos sutiles, casi imperceptibles. De repente, tienes ganas de hacer algo que habías dejado de lado durante mucho tiempo, un pasatiempo, un sueño, una rutina que solía ser buena para ti. Te das cuenta de que hay todo un mundo dentro de ti que ha permanecido dormido, mientras tu atención estaba fijada en lo que ya no está. Y poco a poco empiezas a redescubrir partes de ti mismo que parecían haber desaparecido. Lo más increíble de este proceso es que empiezas a darte cuenta de que siempre estuviste completo. Que el dolor de la ausencia no significaba que faltaba algo en ti, sino que estabas desalineado.
Estabas tan acostumbrado a dirigir tu energía hacia los demás, que te olvidaste de invertir en ti mismo. Pero ahora, con este nuevo espacio, puedes volver a nutrirte. Puedes fortalecerte. Puedes reconstruirte. No como alguien que perdió, sino como alguien que se encontró. Y cuando eso sucede, comienza a surgir un fenómeno poderoso, tu energía cambia. ¿Has notado alguna vez cómo algunas personas tienen luz propia? Una presencia que inspira, que atrae, que transmite paz. Esto sucede porque están alineadas consigo mismas. No están estancadas en el pasado. No luchan contra lo que alguna vez fue. Simplemente son. Cuando te reencuentras con tu propia energía, te conviertes en una de esas personas. Lo más hermoso de todo es que en este proceso te das cuenta de que dejar ir a alguien no fue un final. Fue un nuevo comienzo. Porque al liberar al otro, de hecho, te rescataste a ti mismo. Y cuando eso sucede, el mundo que te rodea comienza a responder de manera diferente. Las cosas fluyen mejor. Aparecen nuevas oportunidades. Surgen nuevas conexiones. Porque ahora, por fin, estás preparado para recibir. ¿Alguna vez has notado que, cuando estamos atrapados en algo que ya debería haber terminado, todo parece estancado? La vida no avanza. Las cosas no fluyen. Sentimos que damos vueltas en círculos. Esto sucede porque aferrarnos a lo que no nos pertenece genera resistencia. Bloquea el movimiento natural del universo, que siempre nos empuja hacia adelante. Pero cuando nos soltamos, sucede algo sorprendente. El flujo de la vida comienza a funcionar nuevamente. Es como si al soltar ese peso, abriéramos una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada. De repente, empiezan a suceder pequeñas coincidencias, oportunidades inesperadas, encuentros sorprendentes. Sientes que algo ha cambiado en el aire. Y así es. Porque al liberarte del pasado, has hecho espacio para lo nuevo. Quizás, por primera vez en mucho tiempo, te sientas ligero. Sin esa necesidad constante de mirar atrás, de buscar respuestas donde ya no hay preguntas. Sin esa sensación de que falta algo. Y con esa ligereza viene una nueva claridad. Empiezas a ver posibilidades que antes parecían lejanas. Surgen nuevas personas. Caminos que antes parecían bloqueados, ahora se abren. La vida comienza a responder a tu nueva energía. Y lo más curioso es que, a menudo, las cosas que tanto intentamos forzar cuando estábamos estancados en el pasado, ahora suceden de forma natural. Ese trabajo que no funcionó. Ese cambio que parecía imposible. Esa nueva etapa que nunca comenzó. Todo esto comienza a encajar, porque ahora estás alineado con el flujo de la vida y ya no luchas contra él. Ese es el verdadero regalo de dejar ir, la libertad. No solo la libertad de continuar sino la libertad de ser quien realmente eres. Sin ataduras. Sin dolores innecesarios. Sin repetir ciclos que no te llevan a ninguna parte. Y cuando sientes esa libertad, te das cuenta de que nunca necesitaste reprimir nada. Porque todo lo que es realmente tuyo, todo lo que realmente pertenece a tu viaje, siempre encuentra la manera de quedarse. ¿Y qué pasa con los que son despedidos? Liberar a alguien es un proceso profundo para quienes deciden seguir adelante. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en lo que les sucede a quienes son liberados? Muchas veces cargamos con la culpa de seguir adelante, temiendo que los demás sufran, que nos juzguen, que nos vean como alguien que se ha rendido. Pero lo cierto es que cada uno tiene su propio camino de aprendizaje. Y nadie puede evolucionar cargando el peso de otro. Al liberar a una persona, no solo nos liberamos a nosotros mismos. Además, liberamos al otro individuo. A pesar de que ella no lo perciba de inmediato, esta liberación les brinda la oportunidad de continuar sus propios procesos de desarrollo. Si aún mantiene un vínculo auténtico entre ustedes, la vida puede propiciar encuentros más maduros y fluidos, sin requerir sufrimiento o vínculo. Sin embargo, si ese no es el camino, implica que cada individuo tenía que continuar su travesía sin la otra. Y esto también representa una demostración de amor. A menudo, quienes han sido liberados sienten la ausencia. Pero también sienten el espacio para respirar. Si la conexión se estaba desgastando, si los vínculos se estaban convirtiendo en una carga, esta liberación podría ser la clave para que esa persona también encuentre su verdadera dirección. Y con el tiempo, también puede comprender que dejar ir no fue un acto de abandono, sino un acto de respeto por la historia que vivieron. Lo que les sucede a los demás no está bajo tu control.
Y eso es liberador. Porque significa que no tienes que asumir la responsabilidad por el dolor o las decisiones de nadie. Cada uno tiene su propia lección que aprender. Y a veces, la mejor lección que podemos ofrecerle a alguien es permitirle aprender por sí solo. Y entonces, sin culpa, sin miedo, sin arrepentimientos, te das cuenta de que dejar ir no se trataba de perder a alguien. Se trataba de confiar en el fluir de la vida. Se trataba de permitirse avanzar sin cargar con lo que ya no pertenece al presente. Y al final, es en este desapego donde encontramos la verdadera esencia del amor. La verdadera libertad está en el amor sin cadenas. El mayor error que cometemos al amar es creer que amor y posesión son lo mismo. Que tener a alguien cerca es la única forma de garantizar que permanezca en nuestras vidas. Pero el verdadero amor no necesita cadenas. No necesita ataduras. No necesita control. El verdadero amor lo permite. El verdadero amor respeta. Cuando dejamos ir a alguien, no significa que dejemos de amarlo. Significa que amamos de forma más pura. Sin miedos. Sin exigencias. Sin necesidad de que el otro llene nuestros vacíos. Porque el verdadero amor no ata. Te libera. Quiere lo mejor para ambos, incluso si eso significa tomar caminos diferentes. Entiende que cada persona tiene su propio viaje. Y que estos viajes no siempre tienen que estar entrelazados para siempre. La libertad emocional surge cuando entendemos que nadie es de nadie. Que nadie está aquí para satisfacer nuestras necesidades ni para completarnos. Estamos completos. Y cuando aprendemos esto, las relaciones dejan de ser un lugar de dependencia y se convierten en un espacio de crecimiento. Si alguien se queda, es porque quiere quedarse. No porque se lo impidan. Y si alguien se va, es porque necesitaba irse. Y está bien. El amor sin cadenas no es un amor frágil. Al contrario. Es el amor más fuerte que existe. Porque no se basa en el miedo a la pérdida, sino en la confianza de que lo verdadero nunca se pierde. Enseña que podemos dejar ir sin dejar de sentir. Que podemos seguir adelante sin borrar lo vivido. Y que, al final, lo que realmente importa no es quién se quedó ni quién se fue, sino en quién nos convertimos después de todo. Y cuando entiendes esto, algo cambia dentro de ti. El miedo se disuelve. La culpa desaparece. Y la paz reemplaza al dolor. Te das cuenta de que nunca necesitaste aferrarte a nada. Porque todo lo que es verdaderamente tuyo siempre encontrará la manera de permanecer. Y entonces, finalmente, te sientes ligero. Libre. Nunca es sencillo dejar ir a alguien. Sin embargo, es una de las mayores experiencias de madurez y amor hacia nosotros mismos que podemos experimentar. Cuando comprendemos que la vida es más placentera sin ataduras y que la auténtica libertad reside en el amor libre de restricciones, hallamos la paz que tanto anhelamos. Lo que realmente tienes siempre hallará la forma de mantenerte. En realidad, lo que se va nunca fue una pérdida. Fue una vivencia de enseñanza. Si este contenido tuvo sentido para ti, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir recibiendo reflexiones profundas como esta. Comparte con alguien que necesite escuchar este mensaje. Y únete a nosotros en este viaje de autoconocimiento y evolución. Nos vemos en el próximo vídeo.